Señor, esta mañana nos presentamos con reverencia en tu palabra y te pedimos que esta palabra nos traspase, nos cautive, nos alcance, que cada hombre y mujer que está aquí, que necesita de ti, y tú le des más de lo que él espera. En el nombre de Jesús, amén y amén. La fe que persevera. El libro de Hebreos es un libro fantástico, maravilloso, que los eruditos bíblicos todavía no saben quién lo escribió. Hay una controversia. Algunos dicen que lo escribió Pablo, porque hay muchas expresiones de Pablo allí. Otros dicen que lo escribió Bernabé. Otros dicen que lo escribió Lucas. Algunos dicen que el más acertado sería Bernabé, pero no hay consenso. Pero bueno, ese problema no es de nosotros, ese es de los que estudian esas cosas, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo interesante o qué es lo que quiero resaltar? Ese libro fue escrito para los judíos, para los que se criaron como israelitas. El apóstol escribe contándoles la historia de Israel, los ritos de la ley y usando de alguna manera la vida de los israelitas, los sacrificios y todo lo que viene desde la ley, pero a través de todo lo que se vio allá en el Antiguo Testamento, de la ley y de los ritos de la ley, llevar a los judíos al conocimiento de Jesucristo. ¿Sabía usted que hay muchos judíos hoy por hoy que todavía no conocen a Jesús? Que están esperando la venida de Jesús todavía. Y era la lucha de ese entonces que estos judíos aceptaran a Cristo como el Señor y Salvador. Y algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron. Ahora, escúcheme, cuando la Biblia deja la historia, por ejemplo, la recopila en hebreo, la deja con dos intenciones. Primero, para que nosotros la entendiéramos y tomáramos ejemplo de los errores del pasado. Por ejemplo, Hebreos 11, si usted lo lee con calma, le dejo una tarea, léalo esta semana en casa, porque el que escribe el libro por ejemplo, Hebreos 11, se lo está escribiendo a judíos. Entonces, ¿qué es lo que piensa el que escribe Hebreos 11? Por ejemplo, que el que lea el libro de este pasaje conoce la historia. Entonces, por ejemplo, habla de muchos personajes que están allí, por ejemplo, Abel, Enoc, Moisés, Abraham, Elías, Jefté, Débora, Sansón, ¿qué más? Todos esos, José, todos esos hombres de la Biblia, pero solo les da un brochazo de lo que estos hombres se hicieron, pero él da por entendido que nosotros conocemos la historia de cada hombre de estos. Ahí hay un reto para usted y para mí, y le dejo una tareita. ¿Por qué no se toma el trabajo de hacer una lista de cuántos personajes nombra Hebreos 11 y preocúpese, aunque sea aquí a final de año, de estudiar cada hombre de estos en la Escritura? ¿Cuánto le gustaría ese reto? Digan amén. Por ejemplo, usted encuentra un Jefté. ¿Qué dice la Biblia de Jefté? ¿Con qué se come eso, pastor? Usted se encuentra una Débora. ¿Quién es Débora? No una hermana que devora, no. Es alguien de la Biblia. Una mujer que existió en la Biblia, que llevó un protagonismo extraordinario y que, si usted es mujer, le ayudará mucho para su identidad como hija de Dios. ¿Me está escuchando? Pero si usted se toma el tiempo, va a aprender mucho de los personajes de la Biblia. Ahora, ¿para qué se escribió esta historia? Para nuestros beneficios. El que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Entonces, cuando usted lee la historia de Israel en el Antiguo Testamento, la Biblia no es un libro rosa.
y vivieron felices y comieron perdices. No, esa no es la Biblia. Ni Alicia en el País de las Maravillas. No, esa no es la Biblia. La Biblia es un libro crudo, de realidades crudas, con hombres con defectos como usted y como yo, y algunos defectos muy terribles: asesinos, traicioneros, ladrones, mentirosos, engañadores. Y todas esas historias de ese tipo de personas están en la Biblia, y cuando usted lee ese tipo de cosas dice: uy, qué terrible. Pero ¿sabe algo? Es un espejo para nosotros, para que miremos nuestra conducta y evaluemos nuestra vida delante de Dios. Pero cuando uno abandona, usted lee el libro de Hebreos, y cuando llega al 11, cambia un poco la dinámica del libro, porque los 3 últimos capítulos tienen que ver con la recopilación de la historia y cómo esa historia nos toca a nosotros. Usted está aquí, escúcheme algo, viviendo, creyendo en una fe que no se le ocurrió a un pastorcito por ahí que abrió un garaje y que no tenía más nada que hacer y se cogió un micrófono y se puso a leerle la Biblia y enseñársela. Olvídese, la fe que usted tiene es una fe que tiene un fundamento poderoso en la historia de la humanidad. ¿Me está escuchando? A veces se quiere ridiculizar la iglesia. A veces se quiere mostrar la iglesia como cualquier cosa, pero yo quiero decirle algo: su fe en Cristo es lo más grandioso que hay en esta tierra. ¿Me está escuchando? Yo quiero que usted salga de aquí diciendo: soy un cristiano, aleluya. Y no salga diciendo: soy un evangeliquito que va por ahí a una iglesita. Olvídese. Usted tiene una fe fuerte, firme, una fe creíble, una fe real, una fe sustentada en la palabra de Dios. Y cuando llegas a Hebreos 11, ¿qué es lo que muestra Hebreos 11? La historia de hombres que vivieron la fe. Pero cuando llegas a Hebreos 12, mire lo que dice Hebreos 12:1. Dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Bueno, perdón, eso no es lo primero que dice. Lo primero que dice, esto es interesante. Mire, dice: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro. Y este versículo es algo así. ¿Alguna vez usted ha tenido pánico escénico? Algo así como que usted le tocó salir delante de un montón de gente a hablar. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos no les gusta hablar en público? Levanten la mano. Vengan, pasen por aquí, vengan a hablar. Pero escuche algo: la mayoría de nosotros hemos tenido ese pánico escénico. Y uno pregunta: ¿cuánta gente me va a escuchar? Y usted dice: no, más o menos hay unas 2,000 personas. Entonces se van a ver 4,000 ojos mirándome. Pero este versículo es algo así como que usted fuera James Rodríguez. Siéntase, James Rodríguez. ¿Sí o no? Cuando James sale al campo y usted va a ver, por ejemplo, un partido, usted dice: ¿está jugando James? Y lo busca en el fútbol, el partido, ¿sí o no? Las hermanas dirán: pastor, yo ni tiempo tengo para eso. Pero los que nos gusta el fútbol, sí, ¿verdad? Pero es algo así como que este versículo muestra como una persona entrando a un estadio donde está rodeada de una grande nube de ¿quiénes? Que lo están mirando. ¿Quiénes son esos testigos? Hay 2 posiciones. Lo primero puede ser los de Hebreos 11. Es decir, que en la tribuna está Moisés, Abraham, Elías, y te están mirando. Dígale al que está a su lado: te están mirando. O la otra posición es toda la gente que está alrededor suyo, observando cómo vive usted su fe en Cristo. Amén. Porque la fe que tenemos en el Señor no es cualquier fe, es una fe real. Entonces, ante esa nube de testigos y ante esa situación de que nuestra fe es pública,
Usted no tiene una fe para decir, yo hago de mi vida lo que quiera. No, 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 no. Su fe es una fe que está siendo observada en el cielo y en la tierra. Quiera usted o no quiera. Y ahora les voy a mostrar. Despojémonos de todo peso de pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora esta mañana yo quiero hablarles qué tipo de fe es de que se está hablando aquí. Cuando yo digo el pastor fulano de tal es un hombre de fe, hoy por hoy yo creo que se distorsiona un poco el concepto, porque nosotros confundimos esa fe con lo que realmente Hebreos 11 no está buscando mostrar. Si yo digo, vea, yo admiro tanto a ese pastor porque es un hombre de fe, ¿usted qué le viene a la cabeza? Éxito, logros, alcances. ¿Por qué ese pastor de fe? Usted viera la iglesia que tiene. ¡Wow! Usted viera cómo ha progresado. Siempre la fe la estamos relacionando con progreso o éxito o alcances, sobre todo en el plano natural. Tenga fe para que consiga esa platica. Tenga fe para que se le arregle ese problema. Y realmente la fe sí tiene que ver con eso, pero la fe de Hebreos 11 no. La fe de Hebreos 11 va más allá de solo conquista, alcance, logros. Y yo quiero que veamos esencialmente dos personajes que hay en esta historia o en este pasaje, pero así rapidito, para que entendamos un poco el concepto de la fe en Hebreos 11. Versículo 4, Hebreos 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Quiero que hablemos esta mañana de dos personajes, de Abel y Enoc. Esos dos hombres de Hebreos 11, rápidamente, muy por encima, no quiero profundizar mucho. En Génesis capítulo 4 está la historia de Abel. Abel era hijo de ¿quién? ¿De quién? O sea que no tenía abuelos, hermanos. ¿Sí o no? Génesis capítulo 4, el versículo 3, pero desde el 2. Después dio a luz, desde el 2, Génesis 4, 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire lo que dice la última frase. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró Dios? A Abel y a quién más, y a su ofrenda. Entonces, cuando uno piensa en la vida de fe de Abel y que está en el salón de la fama de Hebreos 11, ¿por qué Dios lo puso allí? Porque la fe de Abel fue una fe, podríamos decir, que impactó su adoración. ¿Me está escuchando? Dios dice
que Él se complace. Dice que se complació Dios y miró con agrado la ofrenda a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es complacer? Es decir, que Abel tenía una forma de vida que agradaba a Dios en todo lo que él era y en todo lo que él hacía. Que su fe era algo práctico, real. Que su fe no era algo teórico, sino vivencial. Porque la fe que persevera es una fe de la que Dios da testimonio. La Biblia dice que Dios vio que el sacrificio que el sacrificio de Abel era más excelente que el de Caín. Aquí hay dos cosas. Hay una fe real y una fe no real. ¿Cómo conoce usted la fe real? ¿O cómo conoce usted la fe falsa? Por ejemplo, ¿cómo conoce usted los billetes falsos? ¿Cómo los conoce? Conociendo los verdaderos, ¿sí o no? Cuando usted conoce los verdaderos, es muy difícil que le metan los falsos. Entonces, la fe real de Abel delató la fe irreal de Caín. Es decir, que muchas veces nuestra fe, por eso dice la Biblia, que nuestra fe vence al mundo, pero que por la fe de Noé el mundo fue condenado. ¿Cómo así, pastor? ¿Es por la culpa de Noé? No. ¿O por la culpa de Abel que Dios descalificó a Caín? No. Es que Dios sabe qué es lo verdadero y qué es lo irreal. Y que de lo verdadero, partiendo de lo que es real, Dios descalifica lo falso. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Y si no me entiende, pregúntale al Espíritu Santo, porque no le explico más. Porque no es su estilo de vida, la vida de Abel, era una vida que adoraba a Dios. No solo por la ofrenda. Algunos dicen que la ofrenda de Abel fue aceptada porque era de carne de cordero, de lo mejor, de lo más gordito, y que esa ofrenda era lo más parecido al sacrificio de Cristo. No es así. Entonces usted dirá: ah, pastor, es que al Señor le gusta más la carne asada que las verduras al vapor. No. Dios no está descartando al uno o al otro por la ofrenda. Realmente lo que Dios está viendo es al hombre, a la persona. El punto no radica en la ofrenda, sino en el que lleva la ofrenda. La ofrenda no es superior al oferente. Usted pensará que lo que hace es lo que impresiona a Dios. A Dios no lo impresiona lo que usted hace, sino lo que usted es. ¿Me está escuchando? Dios mira la ofrenda, pero antes de mirar la ofrenda, mira al que presenta la ofrenda. Entonces, ¿qué Dios ve? Que la ofrenda es validada cuando el que la presenta o el que la ofrece está aprobado por Dios. Es decir, que Abel no era justo solo porque él era Abel y tenía una buena ofrenda, sino porque él vivía una vida justa delante de Dios. ¿Qué es una vida de fe genuina? Porque tal vez usted dirá: bueno, pastor, ¿y cómo era la vida de Abel? Realmente la Biblia no describe cómo era Abel.
se portaba bien con la esposa, pagaba las cuentas, vivía en santidad. La Biblia no habla de cómo vivía Abel, pero la Biblia sí dice que Dios daba testimonio de la vida de Abel por medio de su ofrenda. Es decir, que Dios veía a Abel y testificaba de que era un buen hombre. Pero cuando vio a Caín, dijo: tú estás mal. Es decir, que Dios no es el que concilia lo irreconciliable. Nosotros hoy por hoy somos muy conciliadores. Ay, no, es que somos muy débiles, somos carne, estamos en el proceso. Y lleva 20 años en la iglesia y no cambia, ¿verdad? O que de alguna manera pensamos que nuestros cultos son agradables a Dios y que, bueno, todas las iglesias a la final están buscando a Dios. Hoy hay gente con esa mentalidad. Y yo quiero decirle algo: yo no comparto eso. Hay gente muy conciliadora. Dios no concilia lo irreconciliable. Hay cosas que para Dios son irreconciliables. Dios miró a Caín y dijo: estás mal. Dios no dijo: ay, tan lindo, me trajo la fruta más linda que tenía en el huerto. Dios no estaba mirando la fruta, estaba mirándole el corazón a Caín, porque en su corazón había contiendas, celos y destrucción. Y Dios lo confrontó para mostrarle que no estaba bien. Y yo le digo algo: en ese sentido, Dios es excluyente. Dios no hace acepción de personas para la salvación. Pero escuche, en la fe, cuando no vivimos una fe verdadera, Dios también va a poner el dedo señalador para corregirnos. ¿Me está escuchando? Dios vio en Abel una expresión genuina de un hombre que amaba a Dios. ¿Cómo te ve Dios cuando entras el domingo en la mañana aquí? ¿Cómo te sientes tú? ¿Sabe algo? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que cuando vengamos a la iglesia, Él nos redarguya. Amén. Que el Espíritu Santo ponga el reflector de su gloria en nuestros corazones y nos deje ver las cosas que a Él no le agradan. Y que Dios nos confronte con aquellas cosas que tenemos que corregir. Nadie me dice amén. Pero Abel era una expresión. No dice la Biblia cómo era Abel, pero sí dice la Biblia que Dios daba testimonio de él y de su ofrenda. Es decir, usted entra por aquí y usted empieza a cantar. Y Dios dice: bueno, voy a escucharle cantar. Pero cuando escucha cantarle a usted o a mí, dice: algo hay de malo en esta canción. Pero no porque cante mal el hermano, tenga voz de tarro, sino porque la vida de donde sale esa canción no me agrada. ¿Me está escuchando? Es decir, que lo que le damos a Dios está avalado por lo que somos delante de Él. Eso es fuerte. Y cuando hablamos de que por la fe Abel ofreció sacrificio, estamos hablando de que no era que Abel tenía mucha fe en Dios. No, era que Abel vivía una vida genuina delante de Dios, que vivía una vida, escúcheme, con un amor entregado. Su sacrificio era aceptado porque él mismo fue aceptado. Y la fe es un corazón rendido a Dios de forma correcta, y escúcheme, que tiene una identidad genuina en Dios, que Dios es el primero en todo lo que hace, en todo lo que es, y que Él la adoró, y que su adoración fue una expresión de su fe, es decir, de su vida, y por eso su ofrenda fue aceptada. Nosotros nos cuesta hacer esa conexión, porque somos nosotros los creyentes
Y sobre todo en lo que pensamos, nosotros no relacionamos a veces algunas cosas con otras. Separamos, no juntamos. Es decir, algunos podemos llegar a pensar, porque fue lo que la religión nos enseñó. El domingo es para ir a la iglesia. Entonces el domingo me consagro, me voy al culto, adoro a Dios, canto, doy una ofrenda. Y en el cuadro de la iglesia, en el ambiente de la iglesia, vivo bien, en obediencia. Pero cuando salgo por esa puerta, la fe se queda aquí y el creyente sale. Y yo quiero decirle que no es así. Cuando vivimos una vida de fe real, la fe va con nosotros todos los días, a toda hora, en todo lugar y en todo momento. La fe impacta cada espacio de nuestra vida. La fe impacta cada respiración. La fe impacta nuestros pensamientos. La fe impacta nuestra manera de hablar. Pastor, es tan difícil. Estamos en un mundo tan podrido, lleno de tanta maldad, que yo no sé de dónde salió. ¿Abel era extraterrestre o qué? ¿Cómo lo hacía? Pero cuando uno encuentra un hombre como Abel, encuentra que uno lo puede circunscribir a una ofrenda. No es la ofrenda, es su vida lo que daba testimonio. Y dice la Biblia que Caín lo mata, y aún después de muerto, dice que su vida daba testimonio de quién era él. Esa es una vida de una fe que impacta. Esto a veces es complejo de entender, pero para ponerlo de entender y de explicar, más complejo, pero para ponerlo en palabras normales, es que una vida de fe es aquella que vive rendida completamente delante de Dios en lo que es y en lo que hace. Nosotros circunscribimos la fe a hechos y no a lo que somos. Entonces, ¿qué nos enseñó la religión? Haga para agradar a Dios. Y el Señor le dice, no es que usted haga, es que usted sea para agradar a Dios. Entonces, si usted hace esto, usted va a agradar a Dios. Va a hacer la manda, va a hacer los rezos, va a hacer no sé qué, va a hacer la misa, va a ir al culto, va a dar una ofrenda, porque a veces trasladamos el espíritu religioso que teníamos antes, lo trasladamos a la iglesia cristiana. Igual, seguimos igualitos. Y a veces miramos para el otro lado, pero aquí somos iguales también a veces. Y nos comportamos de igual manera, porque traemos religiosidad. Y el Señor está diciendo, yo no estoy pidiendo que hagas, aunque lo que hagas es una demostración de tu amor, pero estoy pidiéndote que seas más de lo que haces, que vivas para mí. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio, y por la fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto hablaba por ellas. El segundo personaje es Enoc, versículo 5, Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a Génesis 5:21 a ver quién es Enoc. Génesis 5 versículo 21 dice, a ver, ya llegó allí.
5, versículo 21, dice así: vivió Enoc 65 años. ¿Cuántos vivió? 65. Y dice, y engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre que más vivió en la tierra. 969 años vivió este señor, casi un siglo. Por ahí salió la expresión más bien, perdón, casi un milenio. Casi un milenio. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, pero miren la expresión ahí, después de que engendró a Matusalén, o sea, después de los 65 años. O sea, el hombre hasta los 65 años vivió una vida regular, normal. Pero a partir de los 65 años dice que empezó a caminar con Dios. Y después de que engendró a Matusalén, vivió 300 años y engendró hijos e hijas. O sea que el hombre vivió 365 años, Enoc. Y de los 365 años, 300 años caminó con Dios. Pero la expresión caminó con Dios es muy profunda. Porque la expresión de que Dios se agradó con Enoc, como se agradó con Abel, y dio testimonio de este hombre porque agradaba a Dios, porque caminaba con él. Dice la Biblia, hermanos, que este hombre agradó tanto a Dios y fue tan cercano con Dios que no probó la muerte, que Dios lo traspuso. ¿Cómo así, pastor? Es decir, que Dios se lo llevó en cuerpo, alma y espíritu. Enoc no conoció la muerte. Hebreos dice que Enoc fue traspuesto, ponga allí Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Cómo así que fue traspuesto? Es decir, que Dios vino y lo arrebató. Esto es como un ejemplo de lo que ocurrirá el día que Jesucristo venga por la iglesia. ¿Usted sabe cuál es el evento que estamos esperando como cristianos? Diga conmigo, el rapto de la iglesia. ¿Cree usted en el rapto? El rapto será algo, un evento que vendrá pronto. Y la Biblia dice que Dios aparecerá en los aires. Y al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que los que murieron con el Señor saldrán de la tumba. Sus moléculas, sus partículas se unirán y se juntarán. ¿Cómo será eso? A mí no me pregunte, eso será un milagro de Dios. Se juntarán los cuerpos, al que lo comió un tiburón, al que murió quemado. Dios hará algo, pero su cuerpo resucitará. Y se levantarán estos muertos y saldrán de su tumba y volarán. Y luego dice la Biblia, nosotros los que estemos vivos seremos traspuestos como lo fue Enoc. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible y ascenderá a los cielos para encontrarse con el Señor y estar siempre con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo viene. Este mensaje se dejó de predicar en las iglesias y la iglesia perdió la expectativa de la venida del Señor. Hoy la iglesia vive como si Cristo no fuera a venir. Hoy la iglesia vive como si esto fuera eterno. Y yo quiero decirle, este mundo y esta vida es temporal. Esto es un paso nomás. Pero un día Cristo vendrá y Dios transformará este cuerpo mortal y seremos traspuestos a la presencia de Dios. Nos arrebatará
Dice la Biblia, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese esposo inconverso que nunca se quiso arrepentir, un día dará la vuelta y tirará la mano así, ¿y dónde está esta? Se fue con el Señor, hermanos. Amén. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y escúcheme, este ejemplo de Enoc nos habla de un hombre que fue traspuesto. ¿Cómo así que fue traspuesto? Esto es algo extraordinario. Yo me imagino que un día Enoc estaba orando y Dios estaba en el cielo diciendo: este hombre me encanta, es mi amigo, este hombre me complace, este hombre me conquista el corazón con su amor. Y Dios un día en el cielo dijo: se me da la soberana voluntad. Y lo trajo. ¿Cómo lo trajo? Hermano, lo sacó en cuerpo, alma y espíritu. No le hicieron un funeral. Nadie lo lloró, nadie lo veló, nadie le hizo la novena, nada. Se desapareció con zapatos, con jeans, con todo, hermano. Se fue a la presencia de Dios. ¿No les parece poderoso eso? Dígale que está a su lado: Cristo viene pronto. Aparecerá Dios en los aires un día. Pero Dios necesita amigos. Dios anda buscando amigos. Amigos como Abel o amigos como Enoc. Amigos como Abel, que su adoración representaba lo que él era. O amigos como Enoc, que caminaban con Dios. Y les digo algo: si hay un tiempo donde la venida del Señor está cerca, es ahora. Pase Marcos, por favor. Porque Enoc caminó con Dios en una época donde la moral era terrible. Usted dirá: pastor, eso era en esa época, pero ahora, con tanta maldad, porque ahora hay mucha maldad, ¿sí o no, hermanos? ¿O qué? ¿Seguro? Y eso que uno no sabe tanta cosa que hacen mal, hermanos. Uno a veces ve los noticieros y le da ganas de apagar eso y dice: ¿pero dónde sale tanta maldad? Tanta maldad. Hoy hay mucha maldad. Ahora usted dirá: ¿en el tiempo de Enoc había esa maldad? Sí. Si usted lee bien la Biblia en el capítulo, este es el capítulo 5. En el capítulo 6 dice, el título del pasaje es la maldad de los hombres. Y dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y empezó a formarse una maldad tal, y había tanto oscurantismo, sodomismo, bestialismo, orgías, tanta maldad, que dice que esa maldad empezó a subir a la presencia de Dios. Y Dios dijo: mi espíritu no puede contender con la maldad de los hombres. Y en esa época vivió Enoc, donde había tanta maldad, y Dios tuvo que destruir la tierra con el diluvio. ¿Será posible vivir una vida que agrada a Dios en estos tiempos de tanta maldad? Diga al que está a su lado: si es posible. Que un día Jesús venga y nos trasponga a los cielos. Que si Cristo viniera esta noche, nuestro cuerpo no tendría que ir al polvo, sino que seríamos transformados a un cuerpo glorioso para estar con Dios. Yo quiero concluir diciendo algo. A veces estamos tan afanados en esta tierra en alcanzar cosas, y esas cosas que no logramos nos hacen tan infeliz o infelices. ¿Qué lo hace infeliz a usted? No me cuente, por favor. ¿Qué le preocupa, pastor? La economía. Pastor, me preocupa que no tengo una casa,
Pastor, me preocupa que no tengo un empleo. Pastor, me quita el sueño estos problemas familiares. Y ciertamente esos son los afanes de la vida. Y pensamos que si esas cosas se resolvieran, estaríamos tranquilos o felices. Pero yo quiero decirle algo. Nosotros debiéramos preocuparnos por lo más grande que puede haber sobre esta tierra, en que nuestro corazón y nosotros podamos conquistar a Dios. ¿Cuántos quisieran alcanzar a conquistar al Señor? Que nuestra vida fuera tan agradable que Dios en el cielo se parara de su trono y dijera: ahí hay un hombre que me agrada. Y que Dios llegue a encontrar un hombre tan cercano a Él, que lo agrade tanto, que Dios no se aguante y diga: no tengo tiempo ni de que lo velen, me lo traigo de una. Lo quiero tener cerquita a mí. Me encanta hablar con Él, me encanta pasar tiempo con Él, es mi amigo. Y no quiero que ni la muerte me lo toque, porque está tan allegado a mi corazón que me lo traigo de inmediato. ¿Estamos conquistando a Dios? ¿Por qué estamos tan preocupados por lo que nos falta? Si lo más grande que pudiéramos conquistar en esta tierra es conquistar el corazón de Dios. ¿Por qué no nos preocupamos por agradar a Dios más que por las cosas personales? Si ese fuera nuestra meta, nuestro objetivo, escúcheme, lo personal pasaría a un segundo plano. No seríamos tan infelices o tan angustiados porque nos falta esto o aquello, porque no hemos logrado esto o aquello, si lo más grande que anhelamos es pasar con Dios tiempo, es buscarlo en oración. El versículo 6, con esto termino. El versículo 6, 11:6. Pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es que, diga el que está a su lado, Dios te va a galardonar, dígase, te va a pagar con creces. Todo lo que hagas o vivas para Dios, Él te lo devolverá. Amén. Pónganse en pie, por favor. Señor, gracias por esta palabra. Vamos, cierra tus ojitos y dedícale estos últimos minutos de esta reunión al Señor. Tienes una semana crucial. Algunos aquí, esta semana es una semana crucial. Y les voy a decir algo de parte de Dios a muchos aquí. Esta semana Dios te pide que te internes en su presencia, que conquistes en el Espíritu lo que estás anhelando en el plan natural. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cierra tus ojitos.